Muy buenos días a todos. Muchas gracias a los que ya están conectados. Esto es Litigio La Carta módulo 9. Vamos a darle 5 minutos a las personas adicionales que quieran conectarse y damos inicio. Para nosotros es un gusto estar celebrando los 30 años de Gómez Pinzón a través de este tipo de eventos académicos. Se ha preparado una agenda bastante importante, interesante. La gente que ha podido asistir a los primeros 8 módulos pues dará cuenta y ha dado cuenta de ello. Hemos debatido diferentes tópicos, litigio tributario, litigio penal, vamos a ver, litigio de seguros, litigio de infraestructura y demás, lo cual pues es una forma que hemos ideado al interior de Gómez Pinzón y en el grupo de socios para celebrar con ustedes y con todos los 30 años de la firma. En esta ocasión vamos a hablar de litigio de inversiones o como se conoce normalmente y comúnmente arbitraje de inversión. Y para ese propósito, conmigo está Valentina Díaz, que es asociada del equipo de resolución de conflictos y de litigio, y quien les habla, que es David Araque, que soy el socio y director del grupo de resolución de conflictos. Este tema lo hemos dividido en varios subcapítulos, si se quiere, y a través de ellos vamos a responder una serie de preguntas. Vamos a ir rápidamente por un panorama general de algunas cifras, algunos tratados y algunas demandas para mostrar la importancia que tiene desde hace unos años, no es actual, desde hace unos años, el tema de arbitraje e inversión en Colombia. Segundo, vamos a hablar del régimen internacional de protección de las inversiones, después de haber hecho esta introducción sobre los tratados y las demandas que Colombia ha tenido en los últimos años. Y vamos a hacer un breve análisis de los casos en contra de Colombia que han sido fallados y cuáles son esas máximas o esas reglas específicas que cualquier inversionista debería tomar en consideración y que además pues a Colombia le han servido bastante bien para defenderse de las reclamaciones internacionales. Con ese contenido nosotros vamos a responder 3 preguntas básicas que van a estar subsumidas allí sin perjuicio de las preguntas que ustedes como público tengan y que nos pueden poner en la sección de preguntas y respuestas. A medida que vayamos avanzando daremos respuesta a las mismas si no las hemos resuelto a lo largo de la presentación. Entonces, ¿qué preguntas nos proponemos responder en esta presentación? Primero, obligaciones de Colombia como Estado de Derecho frente a los inversionistas extranjeros, la protección que brindan a los inversionistas extranjeros los tratados de inversión y además, cuáles son esos requisitos que es necesario acreditar para que un inversionista obtenga la protección bajo los tratados. Y es un tema muy importante porque al final del día podría uno pensar en una reorganización patrimonial para efectos de hacerse a la protección de los tratados, pero siempre tomando en consideración esta tercera pregunta y su respuesta, desde luego, y es esos requisitos que se deben acreditar para que el inversionista obtenga la protección bajo los tratados. Con esa agenda, entonces, iniciamos con el panorama en Colombia. Tema muy general. Si ustedes se dan cuenta a lo largo, digamos, desde el 2014 al 2022 y asimilando todos los, si se quiere, semestres de enero a julio, del 14, 15 y 17 en adelante, hemos visto que la inversión extranjera directa en petróleo y minería es preponderante. Es decir, para nadie es un secreto que la minería y la explotación de petróleo en Colombia ha generado, digamos, unos mayores flujos de inversión extranjera para Colombia. Mientras que para otros sectores, si ustedes se dan cuenta allí, obviamente tenemos el bache en petróleos por lo menos en enero a junio, enero a julio del 20, enero a julio del 21, recuperándose en el 22, lo que no sucedió en otros sectores, como ustedes lo ven, más o menos tiene una tendencia muy similar y apacible. ¿Qué sucede en las cifras y en la gráfica que está al margen derecho? Si ustedes se dan cuenta, por lo menos entre enero y julio del 22, el 71.8%, esas cifras son porcentuales, estaba concentrada la inversión extranjera directa en el sector petrolero y minero, mientras que en otros sectores está en el 28.2%.
Y estas cifras son importantes porque según las cifras que se manejan al interior de Colombia, Banco de la República y demás, más o menos el sector de hidrocarburos representa el 3.3% del PIB de Colombia. Desde luego que esta presentación nada va a tocar con las políticas públicas, nada va a hablar de cómo se ve la tendencia a nivel de a futuro, de arbitrajes de inversión, reclamaciones de inversión y demás. El propósito de esta presentación es simplemente generar una discusión muy teórica con algunas practicidades relacionadas con los casos que se han desarrollado, asociados a los casos de arbitraje de inversión que ha sido a los que se ha sujetado Colombia como nación. Siguiendo adelante, claro, todo esto ha generado un marco en el cual pues tenemos unos tratados ratificados por Colombia a la fecha. Y le abro paso a Valentina. Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Valentina Díaz y pues voy a estar acompañando a David y a ustedes en esta presentación el día de hoy. Entonces, como lo mencionaba David, pues el régimen internacional de protección a la inversión extranjera del que nosotros queremos hablarles pues de manera muy general en esta hora, se fundamenta o está compuesto básicamente o fundamentalmente por dos aspectos que ya los vamos a ver más adelante. El primero de ellos son los tratados internacionales. Entonces, para que ustedes pues se vayan haciendo a una idea de cómo es que llegamos nosotros o llegan los estados a estar vinculados en arbitrajes de inversión, pues esto parte de la voluntad que los estados plasman en los instrumentos internacionales que ratifican. Entonces, para el caso colombiano, que pues es la experiencia de la cual les vamos a hablar el día de hoy, tenemos que el Estado colombiano ha ratificado hasta este momento, a la fecha, 18 tratados internacionales pues en materia de protección de inversiones. Estos tratados pueden acoger diferentes denominaciones. Hay algunos que se denominan acuerdos bilaterales de inversión, hay otros que se denominan acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, o hay otros que se encuentran contenidos dentro de los acuerdos de libre comercio. Entonces, lo que sucede es que dentro del acuerdo de libre comercio hay un capítulo específico en el que los estados se encargan de regular cuál será el tratamiento de protección a la inversión extranjera. Aquí pues cabe aclarar que estos acuerdos, algunos de ellos son bilaterales, pero otros son multilaterales, como es, por ejemplo, el primero que tenemos allí en nuestra tabla, que es el correspondiente a la Alianza del Pacífico. Acá también quisimos relacionar únicamente los tratados que se encuentran en vigor, toda vez que el Estado colombiano ha firmado algunos otros tratados con otros estados, pero aún no han sido ratificados. Y por ende, pues estos instrumentos aún no están produciendo los efectos de protección a la inversión extranjera que se requieren al momento en el que pues, se invoca la vulneración de alguna de las disposiciones de estos tratados en el marco de un arbitraje de inversión. Entonces, con este preámbulo, pues vamos a pasar rápidamente a revisar pues, cuáles son los tratados que tiene Colombia vigentes en este momento. Entonces, está el de la Alianza del Pacífico, tiene tratado con Canadá, con Chile, con China, con Corea, con Costa Rica, con España, este que también es un instrumento multilateral en el que están Suiza, Noruega, Islandia y el Principado de Liechtenstein, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Francia, India, Israel, Japón, México, Perú, Reino Unido, Salvador, Guatemala, Honduras, otro instrumento multilateral, y por último, el tratado ratificado con Suiza. Y es que estos tratados
son muy importantes y es uno de los elementos cardinales, si se quiere, para que un inversionista decida si va o no va a invertir en un país. Desde luego también la estabilidad política, la estabilidad económica, el deseo de obtener rédito, la expectativa de esos réditos, etcétera, etcétera. Pero también unos ingredientes que últimamente está en gran discusión es si esa inversión en algún evento podría estar protegida por algún tratado bilateral o multilateral de inversión. Y aquí es donde específicamente nos vemos en el panorama en Colombia, esos tratados que se han suscrito, que están en vigor y demás, si han o no generado algún tipo de reclamación. Y la verdad es que sí, simplemente para traerles cifras concretas. Hay 13 casos pendientes de fallo a la fecha. Son 4 bajo el TLC con Canadá, 3 bajo el TBI con Reino Unido, 3 bajo el TLC con Estados Unidos, 2 bajo el APRI con Suiza y 1 bajo el TBI con España. Todos esos casos, desde luego, implican que existen o que han existido inversiones desde Suiza, desde México, Canadá, España, etcétera, etcétera, y que de alguna manera los inversionistas han considerado que las medidas adoptadas, y las vamos a ver ya al final con algunos casos particulares, adoptadas por el gobierno, son violatorias de los tratados internacionales que ha suscrito Colombia para la protección de las inversiones y en consecuencia estos inversionistas han considerado que el Estado debería pagar una indemnización, que también lo vamos a ver más adelante. Desde luego que los tratados, pensar en los tratados no significa que un tribunal internacional va a ordenarle a un Estado abstenerse de ejecutar ciertas actuaciones. Lo que sucede aquí es que se buscará es que el inversionista obtenga la satisfacción, entre comillas, por esa pérdida de la inversión con ocasión de algunas medidas adoptadas por el gobierno central o con sus dependencias o estamentos adscritos al Estado. Y, y eso es muy importante tomarlo en consideración porque si bien los tratados dan una protección, lo cierto es que no son, como algunas personas piensan, una fórmula para impedir que el Estado tome acciones y tome decisiones. Con eso vamos avanzando con nuestra temática que les traemos el día de hoy, pues como ya les dije en resumen, diferentes tratados dan origen y han dado origen a diferentes reclamaciones internacionales. Vamos a seguir ya a descender un poco. Listo. Vimos los números, vimos específicamente cuáles son los tratados vigentes, vimos algunas reclamaciones. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre las máximas que esos tribunales han emitido y ahora nos vamos a descender un poco a hablar de los tratados. Y para esto le abro paso a Valentín. Gracias, David. Sí, ahí para que ustedes lo tengan en cuenta, para pues complementar la cifra que nos acaba de dar David, el Estado colombiano hasta el momento ha sido demandado pues por una controversia que involucra la protección de las inversiones extranjeras 19 veces. Y todas estas oportunidades en que el Estado ha terminado en este foro, pues han sido con ocasión de la alegación de un inversionista extranjero que pues alega que el Estado colombiano ha vulnerado de alguna u otra manera los estándares de protección contenidos en el tratado. Entonces, vamos a ubicarnos de manera general y a ir atando toda esta introducción que les hemos venido dando con los siguientes 2 slides, que son a manera muy general la explicación macro de cómo funciona este régimen internacional de protección a la inversión extranjera. Entonces, como les había adelantado en el momento en el que les compartimos cuáles son los tratados en vigor que ha celebrado Colombia, pues es un régimen que se maneja siempre partiendo de la voluntad de 2 estados. Entonces, lo que sucede es que con el propósito de los estados de promover y atraer la inversión extranjera, desde este es digamos, es un movimiento que se ha venido dando, el tema de la suscripción de tratados de inversión con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Y es, digamos, un movimiento que se ha venido actualizando. Entonces,
Después, con posterioridad de la Segunda Guerra Mundial y más o menos para los años 60, 70, 80, fue el boom de la celebración de tratados de contenido de inversión entre estados, precisamente con el objetivo central de que los estados atraigan la inversión de los extranjeros. Pero pues el punto es que para que estos inversionistas extranjeros se vean motivados a invertir sus recursos y sus capitales en diferentes estados, diferentes al propio, pues hay un incentivo muy grande detrás de esto, y es que los estados se pongan de acuerdo en cuál es ese tratamiento que le van a dar a esa inversión que están recibiendo. Entonces, por eso hay una particularidad de este régimen, y es que únicamente protege a inversionistas extranjeros. Es decir, si yo tengo un capital aquí en Colombia y creo una sociedad aquí en Colombia, invierto en un proyecto aquí en Colombia, yo como nacional colombiana o a través de una empresa constituida bajo las leyes de Colombia, pues en principio no recibiría la protección de este régimen, porque únicamente está consagrado para la inversión extranjera. Entonces, esto de nuevo, se materializa a través del texto que los mismos estados acuerdan sobre cómo van a proteger la inversión extranjera. También hay otra parte pues menos asidua en el régimen, y es el tema de la celebración de contratos directamente entre el inversionista extranjero y un estado. Pero pues digamos que la mayor cantidad de controversias no se derivan de este tipo de contratos, sino de tratados. Entonces, por eso pues hoy nos vamos a enfocar únicamente en estos instrumentos internacionales. El tema pues de los contratos sería objeto de otra charla. Como les venía comentando, pues este movimiento de los estados de celebrar acuerdos para la protección de inversiones, pues se ha venido modificando. Entonces, los tratados que se celebraron en un principio, y esto lo divide la academia como hasta el año 2010, son considerados tratados de primera generación. Entonces, acá tenemos pues una cifra para que ustedes más o menos se hagan una idea de cuánto estamos hablando. Entonces, se tiene en la revisión de la estadística que con anterioridad al 2010 fueron celebrados aproximadamente 2.500 acuerdos internacionales de inversión. El punto es que, pues al ser los primeros acuerdos que se celebraban, su redacción pues es bastante general, y han sido objeto de crítica porque a veces esa redacción general tan abierta y tan vaga pues ha ocasionado algunos problemas de interpretación ya cuando los temas llegan ante un tribunal pues de arbitramiento. Entonces, la tendencia hoy día es que se celebren nuevos tratados con redacciones un poco más precisas, más acotadas, y que de esta manera también puedan llegar a modernizarse o actualizarse todos estos tratados de primera generación. Bueno, entonces ese era el primer pilar fundamental del régimen, los tratados. El segundo pilar crucial o estructural del régimen es el arbitraje internacional de inversión. Y es un poco atado con lo que les comentaba David hace un momento. Este régimen, la protección de este régimen no recae en prohibirle a los estados que tomen una o determinada medida que pueda llegar a perjudicar una inversión, sino que es un régimen indemnizatorio. Entonces, esto quiere decir que la efectividad del régimen se materializa únicamente en los arbitrajes de inversión, o sea, en las controversias específicas en las que un tribunal de arbitramiento conoce cuál es el estado, cuál es la reclamación que el inversionista le endilga al Estado. Entonces, es un régimen en el que únicamente es el inversionista quien demanda a los estados. No se tiene un antecedente que ocurra una situación contraria, es decir, que un estado demande al inversionista. Entonces, lo que se tiene hasta ahora, pues en toda la jurisprudencia en materia arbitral sobre este punto, son inversionistas que van, la mayoría de ellos, ante el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, y allá exponen su caso, porque consideran que a su inversión
no se le dio un tratamiento acorde con el tratado. Entonces, acá para que ustedes pues lo tengan en cuenta, este centro internacional, el CIADI, que pues es el centro más famoso para la resolución de este tipo de controversias, fue creado, pues se derivó de la suscripción de la Convención de Washington que ocurrió en el año 1965. En el caso colombiano, pues Colombia ratificó esta convención en el año 1997, con lo cual quiere decir que Colombia va al CIADI cuando tiene que defenderse de algún reclamo de inversionista extranjero. Entonces, todas esas 18 demandas que les mostramos, a excepción de una de ellas, que no fue llevada ante el CIADI, sino ante la Corte Permanente de Arbitraje, el resto de ellas, las 18 restantes, están o han sido decididas por un tribunal de arbitramiento en el marco del CIADI. Entonces, para que nos ubiquemos rápidamente de qué miran estos tribunales cuando el inversionista extranjero les presenta su reclamación, pues vamos a dividirlo en dos partes, en dos aspectos fundamentales. Entonces, ¿qué mira primero el tribunal arbitral? El tribunal arbitral mira que tenga jurisdicción para conocer de esa reclamación. Entonces, ya vamos a entrar en detalle pues de cuáles son cada uno de los criterios que analiza el tribunal arbitral. Entonces, este análisis de jurisdicción se desprende del artículo 25 de la Convención del CIADI. Y pues rápidamente, el tribunal mira que tenga competencia en razón de la materia, en razón del tiempo, en razón de la persona, y revisa que ambos estados signatarios del tratado hayan manifestado su consentimiento. Esto para decirles lo siguiente, el hecho de que los estados hayan ratificado la convención del CIADI no es suficiente para que se entienda que han prestado su consentimiento, sino que tiene que haber un tratado específico, sea bilateral o sea multilateral, en el que las partes hayan dicho que en el evento en el que se presente alguna controversia derivada del trato que se le da a la inversión extranjera del nacional del otro estado, signatario del tratado, irían a arbitrar. Entonces, esto es lo que primero analiza el tribunal arbitral. Si encuentra que todos estos requisitos se cumplen, entonces ahí el tribunal, ya en la etapa de fondo o de méritos, revisa si el estado demandado, pues que es el receptor de la inversión, efectivamente incurrió en alguna vulneración a los estándares que los mismos estados hayan consagrado en el tratado. Entonces acá tenemos que también vamos a hablar de algunos de ellos con un poquito más de detalle. ¿Cuáles son esos estándares de protección más comunes y que se encuentran en casi la totalidad de tratados? Entonces está el estándar de nación más favorecida, el estándar de trato nacional, el estándar de nivel mínimo de trato, en el que se encuentra el estándar más importante de todos, que es el de trato justo y equitativo. Hay otro estándar que también es el de protección y seguridad plenas, el de prohibición de expropiación sin indemnización, y hay otros pues un poquito más avanzados que no están en todos los tratados, como por ejemplo el de cláusulas de libre transferencia. Entonces con esto doy nuevamente la palabra a David, quien nos va a explicar con un poco más de detalle estos criterios que les referí del análisis de jurisdicción que deben hacer los tribunales de arbitramiento. Perfecto, gracias Valentina. Si ustedes se dan cuenta, aquí uno podría empezar a dividir en dos temas. Unos temas que podría uno pensar son procesales o formales, donde se hace el estudio de jurisdicción y demás, aunque tienen ciertos elementos de fondo, y lo que nosotros decimos ya el fondo propiamente dicho, que ya es cuando el tribunal se está enfrentando a revisar si existió o no existió violación a ese tratado por vía del desconocimiento de alguno de los estándares de protección a la inversión. Si ustedes inclusive van más allá y se dan cuenta de lo que ya se ha mencionado, pues uno no podría decir, venga, es que se me incumplió el contrato de concesión que yo tenía con una entidad del Estado y entonces quiero litigar esto ante el CIADI. Son temas absolutamente distintos y eso lo vamos a ver más adelante, pero desde ya, para que ustedes vayan viendo un poco esa diferencia y divergencia que existe entre una jurisdicción y la otra, también a propósito de este conversatorio.
¿Qué es lo que pasa con la definición de inversionista? Ya Valentina nos dijo del CIADI, y el CIADI nos trae una definición, si se quiere, de qué es inversionista protegido. Y simplemente para efectos de esta conversación, el artículo 25 habla de estados contratantes y habla de nacional de un estado contratante. ¿Y a qué se refiere? Ya de primerazo nos empieza a dar luces en que un inversionista corresponderá al nacional de un estado contratante que ha hecho una inversión en otro estado contratante. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a estas primeras diapositivas que vimos nosotros, en donde vimos cuáles son los tratados que están suscritos por Colombia, uno podría decir que el nacional de un estado contratante podría ser una persona natural ciudadana española o una empresa española que ha hecho inversiones en Colombia y el Estado parte, digamos, de la convención, pues en este caso sería Colombia. Entonces ahí empezamos a ver que el convenio CIADI empieza a decirnos que es un inversionista, y hay un tema adicional mucho más importante, porque uno tendería a pensar que cuando habla de Estado es que habla del Ejecutivo, pero realmente el CIADI, y voy a leerlo por ser tan precisa esa definición, dice aquí, o cualquier subdivisión política u organismo público de un Estado contratante acreditados ante el centro por dicho Estado. Entonces no solamente habla del gobierno central, sino también habla de aquellos organismos, subdivisiones políticas y demás que están acreditados ante el CIADI para efectos de considerarlo como Estado o considerarlo como un Estado contratante. Y desde luego cada tratado consagra la definición de lo que se considera como inversionista. Entonces es muy importante, no solamente el CIADI, sino irse al tratado con España, al tratado con Francia, etcétera, etcétera. También nos habla de una inversión cubierta, y la inversión cubierta, pues cada tratado trae su definición, y además de eso, existen en algunos tratados esta denegación de beneficios. Es decir, cuando un Estado le niega beneficios que trae un tratado al nacional de otro Estado por alguna circunstancia que está, digamos, establecida allí. Por ejemplo, que no hay un desarrollo sustancial de negocios en el territorio de este último Estado. Por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, que definitivamente esa inversión corresponde, por ejemplo, a la compra de un pagaré que está emitido en Colombia. Es decir, pago, me endosan el pagaré y demás. La pregunta es si eso tiene el nivel de ser una inversión cubierta, primero. Segundo, si eso per se implica que se desarrollan negocios sustanciales en el territorio colombiano. Entonces, si un extranjero viene y me compra un pagaré a descuento, y entonces yo solo endoso si eso califica como inversión y si eso tiene esa connotación de ser un desarrollo de un negocio sustancial en el territorio colombiano. Todo eso es lo que nosotros vemos dentro de los tratados internacionales y es importante analizarlo. Y eso también va de la mano con otros dos análisis que debe hacer un tribunal internacional. Si definitivamente la inversión se hizo o se adquirió antes de la ocurrencia de la medida que el Estado, digamos, ha adoptado. Entonces, si por ejemplo, hoy no hay ninguna medida, yo no he invertido, pero hoy se toma la medida y yo hago una inversión y pretendo adicionalmente que me protejan bajo los tratados por esa medida que fue anterior a la inversión, pues desde luego el tribunal va a revisar ratione temporis si es procedente o no es procedente esa reclamación. Y lo mismo que el abuse of process que llamamos, es el abuso del derecho específicamente, cuando efectivamente se hace una reestructuración corporativa con el único fin, no para adelantar negocios, sino con el único fin a hacerse los beneficios de un tratado. Entonces, digo, como colombiano, yo quiero montar una inversión en España para hacerme a los beneficios del tratado entre España y Colombia, y entonces lo que hago es que renuncio a la residencia fiscal y monto ya una compañía que no tiene ningún tipo de negocio sustancial en España. Ahí podría uno pensar que existe un abuse of process, y desde luego eso es calificado por los tribunales para ver si es procedente o no procedente la protección bajo los tratados. Gracias, David. Ahí solo para añadir a lo que nos acaba de comentar David, que pues es muy relevante pues cuando las empresas deciden válidamente reestructurarse, ahí lo que
el consenso que los tribunales arbitrales han manifestado es que para que se configure ese abuso, adicional a lo que nos comenta David, de pues que no se logre probar que hay un desarrollo sustancial en el territorio del Estado, pues con el cual se tiene tratado, también se analiza un criterio de previsibilidad de una controversia con el Estado. Entonces, con el Estado pues del que se es inicialmente nacional. Entonces, si ya hay una alta probabilidad de que esa controversia va a ser inminente o va a ser previsible, y así todo, pues esa sociedad o esa persona natural decide hacer el cambio de nacionalidad o el cambio de lugar de incorporación de la compañía, ahí los tribunales han calificado que puede darse un abuso del procedimiento a litigar ante el CIADE. Y por eso es que cuando los tribunales advierten esta situación, lo que ellos hacen es concluir que no tienen la jurisdicción para conocer de esa reclamación. Entonces llegan hasta ahí y hasta ahí termina el trámite arbitral. Por el contrario, si el tribunal encuentra que todos estos criterios o requisitos de jurisdicción que acabamos de ver fueron cumplidos, entonces ahí sí entra a la etapa de méritos que les comentábamos, a la etapa del fondo. Y acá entonces es donde entra a revisarse si alguno de los estándares de protección que fueron acordados por los estados en su tratado fueron vulnerados. Entonces, la doctrina divide, así rápidamente, divide en dos grupos los estándares de protección, entre relativos, estándares relativos y estándares absolutos. ¿Cuál es el criterio para distinguirlos? Estos estándares que han denominado relativos son aquellos en los que el tribunal requiere hacer una comparación de cuál fue el trato que el Estado le dio a otro inversionista. Entonces, tenemos el estándar de nación más favorecida, que es aquel que impide al Estado receptor de la inversión tratar a inversionistas extranjeros de una nacionalidad mejor que a los inversionistas extranjeros de otra nacionalidad. Entonces, para ponerlo en términos sencillos, entonces, por ejemplo, el Estado colombiano recibe inversión de un inversionista suizo y de un inversionista español. Lo que hace este estándar de nación más favorecida es prohibirle al Estado colombiano que le dé un mejor trato al inversionista de Suiza que al inversionista de España. Entonces, en principio les tiene que dar exactamente el mismo trato. Por eso, si el inversionista español llegara a demandar ante el CIADE al Estado colombiano y le dijera es que el Estado colombiano le dio un mejor trato al inversionista suizo, el tribunal tendría que entrar a comparar cuál fue el trato que le dio al uno y cuál fue el trato que le dio al otro. Por eso, pues se dice que es un estándar relativo. También está el estándar de trato nacional, que es parecido, pero lo que impide es que los estados receptores, en mi ejemplo, el Estado colombiano, trate a sus propios inversionistas mejor que a los inversionistas extranjeros. Entonces, por ejemplo, si hay un inversionista pues, que no podemos calificar como extranjero, sino que es nacional colombiano, y el Estado colombiano le da el tratos preferenciales, por ejemplo, le da más incentivos o le cobrará menos tributos. Esto podría ser demandado por un inversionista extranjero. Entonces, por ejemplo, el inversionista español lleva a Colombia ante el CIADE y le dice, es que el Estado colombiano trata mejor a sus nacionales que lo que trata a los inversionistas extranjeros. Entonces, ahí el tribunal entraría nuevamente a mirar cuál es esa distinción que supuestamente el Estado colombiano estaría dando. Por otro lado, tenemos los estándares absolutos. Son aquellos en los que el tribunal arbitral no entra a mirar cuál es ese tratamiento que el Estado ha dado de manera diferencial a un inversionista o a otro, sino que revisa de manera general cómo se comportó el Estado. Dentro de estos estándares está el más importante que les mencionaba hace unos momentos, y es el estándar de trato justo y equitativo. Y decimos que es la protección sustancial más importante porque en las estadísticas de pues, casos de arbitrajes de inversión, este es el estándar en el que más han obtenido resultados favorables los inversionistas. Es decir, es un estándar amplio que los tribunales han venido desarrollando. ¿Cómo se compone ese estándar? ¿Cuál es el alcance de protección
que abarca este estándar. Y esa amplitud ha conllevado a que las reclamaciones de los inversionistas que han prosperado la mayoría de veces sean invocando la vulneración de este estándar. Entonces, un poco rápidamente, ¿qué ha dicho la doctrina de cómo se puede materializar la protección de este estándar? Entonces, en la prohibición al Estado en incurrir en una denegación de justicia y la obligación que tiene de garantizar un debido proceso. Entonces, esto, por ejemplo, cuando el inversionista extranjero tiene que acudir a las cortes colombianas para hacer algún tipo de procedimiento, entonces se revisa que ese Estado le haya dado a ese inversionista extranjero toda la protección y la garantía de un debido proceso y que no haya denegado justicia. Otro alcance que tiene este estándar es la prohibición de ejecutar conductas arbitrarias o irrazonables que interfieran con la inversión extranjera. Y también se ha hablado de uno que pues es bastante polémico, que es la protección de expectativas legítimas. Entonces, cuando esas expectativas que tiene el inversionista con su inversión en un estado receptor se entienden protegidas. No cualquier expectativa se encuentra protegida a la luz de los tratados. Entonces, esto ha sido materia de discusión durante muchos años en diferentes decisiones de tribunales arbitrales. Se puede hablar que hay, pues, por decirlo así, un consenso de cuando los tribunales han entendido, han decantado que estas expectativas se consideran legítimas, y es cuando puede desprenderse un compromiso específico por parte del Estado con ese inversionista. Ni siquiera es con los inversionistas del mismo sector, sino con ese inversionista específico. Un compromiso que, pues, por supuesto, con posterioridad haya sido incumplido y que le haya generado pues una expectativa legítima y sujeta de protección al inversionista. Ya vamos a ver pues cómo algunos inversionistas extranjeros no han reclamado con éxito la protección de sus expectativas en contra de Colombia. Eso lo vamos a ver en nuestra sección final. También tenemos el estándar absoluto de prohibición de expropiación sin indemnización. Entonces, acá es relevante mencionarles que, pues, la función que cumplen los tratados, como ya lo indicábamos, no es en ningún momento prohibirle a los estados que expropien, sino que lo que garantizan los tratados es que si el estado va a expropiar una inversión, lo haga mediando o pues de manera posterior a concederle una indemnización a los inversionistas. Entonces acá hay que hacer una distinción importante entre lo que se entiende por expropiación directa y por expropiación indirecta. Generalmente nosotros tendemos a pensar que la expropiación que puede hacer un Estado de una inversión solo se da por un acto que implique el título de transferencia o la aprehensión física de la inversión y listo. Pero no, resulta que también existe la expropiación indirecta, que es aquella expropiación en la cual el Estado toma una serie de medidas que tienen como efecto que el inversionista no pueda aprovechar de ninguna manera su inversión. Entonces, si bien no hay una transferencia del título de propiedad, el Estado, con todas esas pequeñas y subsecuentes medidas que va tomando, también produce el mismo efecto de despojar o de privar al inversionista de el aprovechamiento, la utilización de su inversión. Tanto la expropiación directa como la indirecta son sujetas o se consagra una indemnización para las dos. Pero entonces ahí de nuevo hay que tener muchísimo cuidado sobre qué se considera pues una expropiación, y sobre todo con la expropiación indirecta. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, la expropiación directa es inusual, ya pues no son tan asiduos ni mucho menos abundantes los casos en los que se presenta pues un acto a través del cual el Estado se apropie del título o pues de la aprehensión física de la inversión, sino que ahora pues es un poco más complicado lo que tienen que estudiar los tribunales, porque los reclamos generalmente vienen por expropiación indirecta. Entonces hay un pequeño estándar que han desarrollado los tribunales de cuando no hay expropiación indirecta. Entonces, por ejemplo, la mera
reducción en la rentabilidad que el inversionista espera de su inversión no es suficiente para concluir que estamos ante una expropiación indirecta. Se necesita una pérdida sustancial de una magnitud significativa que reduzca o prácticamente elimine el valor de la inversión. Acá cuando mencionamos que lo que garantiza el tratado es que el Estado pues dé una indemnización al inversionista, pues al que le expropia su inversión, es importante decir que esta indemnización pues no es cualquier indemnización, sino que los tribunales de arbitramiento se cercioran pues que la inversión que se dé al inversionista sea una correspondiente al valor justo del mercado. Ahí sobre eso, digamos, dos mensajes, uno asociado al valor justo de mercado, y es que se han desarrollado diversas metodologías dependiendo del caso concreto. Si el activo hasta ahora estaba en fase de explotación del mismo y está empezando a generar réditos, si todavía no ha generado réditos o si ya está al final de su vida útil al final del día. Y eso ha generado que diversos tribunales, a partir del uso de peritos expertos en evaluación de este tipo de daños, empiecen si se quiere, a emplear metodologías como el valor de liquidación, asumiendo que la compañía se va a liquidar, entonces, ¿cuál sería el valor específicamente de ese activo? También el valor de reemplazo de esa inversión, el valor en libros también es utilizado, el flujo de caja descontado se revisa. Todo depende específicamente del caso concreto, del nivel de maduración, si se quiere, de esa inversión, para efectos de determinar cuál sería esa indemnización que bajo el tratado, por vía de la violación de alguno de estos estándares de protección, pues tendría derecho el inversionista, como primer punto. Como segundo punto, esto que hemos hablado hasta este momento no implica que el Estado no pueda modificar sus reglas y sus regulaciones. Los que están familiarizados un poco con el sector eléctrico han escuchado hablar de lo que se llama las señales regulatorias. Y esas señales regulatorias son bastante importantes e interesantes porque le van dando lugar a que esas empresas que están en ese sector, que pueden ser inversionistas o no, vayan viendo y vayan determinando cómo podrían afectar a futuro ese tipo de regulaciones que el Estado, o en este caso la CREG, en ejemplo, va proyectando o está proyectando presentar, ejecutar, poner a disposición de precisamente el sector y demás. Y eso es importante precisamente por las legítimas expectativas que hablaba Valentina hace unos minutos. Y si esas legítimas expectativas eran o no eran razonables, uno. Y dos, dentro de esas mismas legítimas expectativas, ¿cuáles eran las representaciones que se hicieron por parte del Estado al inversionista para efectos de que él tomara la decisión de invertir? Y además, si esas representaciones del Estado fueron o no fueron absolutamente cardinales para que ese inversionista tomara su decisión de entrar a Colombia e invertir en una compañía. Listo, entonces ahora vamos a mostrarles rápidamente cómo se ven en un tratado todas estas disposiciones de las que les hemos hablado. Entonces vamos a devolvernos, si recuerdan los criterios que vimos para que el Estado, para que el Tribunal de Arbitramiento concluya que tiene jurisdicción y competencia para conocer de una controversia. Entonces nos devolvemos al concepto fundamental de inversión. Y acá traemos un ejemplo de lo que define el TLC entre Estados Unidos y Colombia, celebrado en el año 2012 como inversión. Entonces vemos que en primer lugar hace da una definición general de qué significa inversión y luego incluye una lista de ejemplos de lo que puede considerarse una inversión. Entonces vemos que este tratado dice: inversión significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por él mismo directa o indirectamente que tenga las características de una inversión, incluyendo características tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades o la asunción de riesgo. Luego nos dice cuáles son las formas que puede adoptar una inversión. Entonces es una empresa, tener acciones, capital y otras formas de participación en el patrimonio de una empresa,
tener bonos, obligaciones u otros instrumentos de deuda y préstamos, derechos de propiedad intelectual, licencias, autorizaciones, permisos y derechos similares otorgados de conformidad con la legislación interna y otros derechos de propiedad tangibles o intangibles. Y es que el tema de la inversión cubierta es bastante importante y los tratados mismos traen los criterios para definir qué es una inversión cubierta. Ustedes lo ven allí en la diapositiva. Activos de un inversionista o controlados por el mismo directa o indirectamente. ¿Qué quiere decir eso? Que esto abre paso a andamiajes específicamente diseñados para que el beneficiario al final controle la inversión a través de un cúmulo de sociedades y que su inversión esté en Colombia. Entonces, holdings, subsidiarias y demás podrían entrar a ser parte de esas inversiones protegidas porque digamos, la generalidad sobre la inversión cubierta nos da a entender que puede ser controlada directa o indirectamente y que además se invierte en un estado y que incluye bienes, derechos tangibles o intangibles, derechos reales, personales, pero siempre y cuando deben buscar proveer beneficios económicos, beneficios económicos. Y aquí es muy importante, ¿por qué? Porque en algunos acuerdos de inversión, en algunos tratados, se va un poco más allá a esa definición de inversión protegida. Y entonces lo que se dice es, oiga, tiene que haber un aporte de capital, primero. Segundo, tiene que haber una expectativa de ganancia. Tercero, tiene que haber una asunción de riesgo. Y también unos estándares, unos criterios que fijó un tribunal arbitral en el caso de Salini contra Morroco, se decía que eran, primero, contribución al país. Segundo, una duración determinada, un riesgo y una contribución al desarrollo económico del Estado receptor. Con esos criterios uno podría pensar en que hay una inversión cubierta bajo los tratados. Y es muy importante esta parte final. Y por eso yo les ponía el ejemplo, aunque un poco burdo, tan claro como el de si se compra un extranjero un pagaré efectivamente a descuento, si eso puede ser considerado como una inversión cubierta. Y entonces si uno practica ese test, la pregunta es, ¿eso contribuye al desarrollo del Estado receptor de manera directa? Porque indirectamente uno podría pensar que ese dinero que ingresó a quien era él, pues el tenedor de ese pagaré, lo que hizo fue invertirlo en Colombia y demás, pero pues lo cierto es que ahí es hilar demasiado delgado para efectos de determinar qué es una inversión protegida o cubierta bajo los tratados. Y por eso es que entonces se han desarrollado estos criterios y es, ¿qué no se entiende o qué no es inversión protegida? Operaciones de deuda pública. Reclamaciones pecuniarias derivadas del otorgamiento de créditos respecto de transacciones comerciales, reclamaciones respecto de contratos comerciales y ahí abro un paréntesis y un asterisco bastante grande. Porque no quiere decir que si definitivamente hay una parte, un inversionista que tiene participación en la sociedad, y ya lo vimos en la diapositiva anterior, tiene participación en la sociedad colombiana, que entró en un contrato en donde la contraparte es una contraparte pública, si tiene o no derecho a invocar la protección bajo los tratados. Desde luego que existirá una reclamación bajo el contrato. Sin embargo, si las actuaciones de alguna entidad, algún organismo público, como ya lo hemos visto con anterioridad, ha generado que esa inversión canalizada a través de la participación accionaria que tiene la sociedad colombiana se ha diluido, se ha secado, no puede disfrutar, pues entonces esa reclamación puede llegar a tener lugar puede ser elevada más bien a los estándares bajo el tratado y eventualmente podría dar lugar a una reclamación, pero por estándares distintos. Es decir, yo no puedo llegar a una reclamación bajo los tratados a decir que es que el contratante, entidad pública, me incumplió el contrato. Tiene que ser tiene que ser un argumento de tal naturaleza que son las actuaciones del Estado per se que han impactado la inversión que se tenía, por ejemplo, y en el caso que les comento, en esa participación que tenía en una sociedad colombiana a hacerse los réditos de capital. Y para finalizar ese gran paréntesis, simplemente lo que sucedió, que todos conocemos con algunas entidades que se han liquidado,
pero que en su momento tenían grandes contratos de construcción y de obra, en las cuales incentivaron a inversionistas extranjeros a invertir en sociedades colombianas que tenían esos contratos o que estaban en la ejecución de esos contratos. Se hace su debido due diligence antes de invertir en esa sociedad colombiana, se mira cuál es el estado de ejecución de ese contrato, se mira qué réditos puede generar ese contrato para esa compañía y al final ese inversionista decide invertir en la sociedad colombiana para hacerse de manera indirecta a la ejecución de ese contrato y hacerse efectivamente a esos réditos que le va a generar el contrato. Sin embargo, si por ejemplo, de alguna manera, alguna entidad, algún organismo público decide que esa entidad pública contratante en ese contrato debe ser liquidada por X o Y circunstancias si se quiere algún tipo de salvaguarda, podría uno pensar que esa reclamación, que si bien da origen en un contrato comercial o que tiene en su inicio una fuente en ese contrato, puede ser elevada al tratado, no por el hecho del incumplimiento del contrato, sino la frustración a obtener réditos precisamente por las decisiones de, en mi ejemplo, liquidar una compañía de esa naturaleza. Bueno, entonces también quisimos traerles el ejemplo de qué define como inversionista el tratado celebrado entre España y en Colombia en vigor desde el año 2007. Entonces, esta es una definición bastante amplia y general de lo que se considera un inversionista. Entonces, con esto quiero decir que hay tratados que son un poco más detallados y acotados en su redacción. Esta es una redacción bastante general. Entonces, dice el tratado: con España, por inversionista se entenderá cualquier persona física o natural o cualquier persona jurídica de una de las partes contratantes que haya efectuado o efectúe inversiones en el territorio de la otra parte contratante. Y luego define qué se entiende por persona física o natural, que es toda aquella que tenga la nacionalidad de una de las partes contratantes de conformidad con su legislación. Y también define qué se entiende por persona jurídica. Toda sociedad o cualquier otra entidad legal constituida o debidamente organizada de conformidad con las leyes de esa parte contratante y que tenga su domicilio social en el territorio de esa misma parte contratante, tales como sociedades anónimas, colectivas o asociaciones empresariales. Entonces, al hacer una revisión general de todos los tratados, los 18 tratados que han sido ratificados y se encuentran vigentes a la fecha por Colombia, lo que nosotros pudimos concluir de manera general, como unos elementos comunes que se pueden extraer de las definiciones de inversión de todos estos tratados, y llegamos a esta conclusión, que según la mayoría de estos tratados, un inversionista es un titular de una inversión de un Estado parte del acuerdo, siempre y cuando sea o un Estado parte del tratado, o una sociedad o corporación estatal, o una persona natural nacional de alguno de los Estados partes, o una sociedad o corporación privada o sucursal que esté constituida, organizada o regulada según las leyes de un Estado parte. Entonces, con esto agotamos los dos criterios de qué se considera una inversión cubierta y quién es un inversionista protegido. Asimismo, quisimos traerles un ejemplo de cómo se ven en los tratados los estándares de protección de los que hablamos. Entonces, trajimos nuevamente el TLC entre Colombia y Estados Unidos del año 2012, donde en el artículo 10.4 se describe en qué consiste el estándar del trato de nación más favorecida que les expliqué hace un momento. Entonces, como pueden leerlo en el slide, en este estándar se hace una distinción entre cuál es el trato que el Estado, que cada uno de los estados, es decir, Colombia y Estados Unidos, deben conceder no solo a los inversionistas, sino también a la inversión cubierta. También está en el artículo 10.5 el estándar del nivel mínimo de trato. Entonces, miren el encabezado como indica que debe ser ese comportamiento de cada parte, que debe conceder a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas. Entonces acá materializa ¿qué incluye el trato justo y equitativo?
Incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles o contenciosos administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas legales. Y también en este nivel mínimo de trato se incluye protección y seguridad plenas, que es un estándar encaminado a la protección física de la inversión. Entonces dice que exige a cada parte proveer el nivel de protección policial que es exigido por el derecho internacional consuetudinario. Entonces esto es lo que exigen Estados Unidos del tratamiento que Colombia le debe dar a sus inversionistas extranjeros, y lo mismo lo que le exige Colombia a Estados Unidos del tratamiento que debe darle Estados Unidos a inversionistas colombianos en Estados Unidos. Perfecto, y así como pues están los estándares que ya Valentina nos explicó, también existe la definición de expropiación e indemnización debida bajo los tratados. En este caso, pues el tratado con Estados Unidos nos habla de esa máxima de que ninguna de las partes puede expropiar ni nacionalizar una inversión cubierta directa o indirectamente, salvo que, y entonces nos trae del literal A al D, y además nos obliga o nos dice simplemente cómo debería pagarse esa indemnización. Todos esos contenidos de los tratados son si se quiere, obligada lectura en el momento en que se está haciendo la revisión de hasta dónde puede ir un inversionista con su reclamación, uno. Dos, ¿cuál es la expectativa bajo el tratado respecto de esas actuaciones del Estado? ¿Cuáles son protegidas? ¿Cuáles efectivamente quedan descartadas desde el punto de vista sustancial? Y eso, pues, desde luego, simplemente para efectos del ejemplo que estábamos trayéndoles, el tratado con España, el tratado con los Estados Unidos, pero así podrían hacer ustedes una revisión muy individual y particular de los tratados de los que hablamos al inicio. Suiza, Francia, Israel, etcétera, etcétera, que traerían, algunos traen este tipo de decisiones. Ya para finalizar en estos 5 minutos que nos quedan, vamos a hablar de los casos contra Colombia. Colombia ha sido, en términos generales, bastante acertado en su defensa respecto de los arbitrajes de inversión. Y aquí, pues, Valentina nos va a contar las máximas particulares que se han dado en varios de estos tribunales arbitrales, y con esto, pues, hacemos las conclusiones y finalizamos el evento. Y pues rápidamente lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy es la experiencia positiva en términos generales del Estado colombiano defendiéndose de inversionistas extranjeros. Entonces, para eso trajimos algunos de los laudos. Hasta el momento han sido expedidos 7 laudos, y quisimos hablar de algunos de los más favorables para Colombia y pues contrarios a los intereses de los inversionistas, para mirar un poco cuál ha sido esa estrategia, tanto en términos de jurisdicción, o sea, por decirlo así, procesales del Estado colombiano, como su defensa de fondo, con la cual ha resultado favorecido por estos fallos de los tribunales arbitrales, quienes han concluido que pues el Estado colombiano es un Estado que respeta la inversión extranjera. Entonces tenemos rápidamente el caso iniciado por América Móvil, pues que eran una compañía mexicana, los dueños de Comcel, quienes demandaron al Estado colombiano. El laudo fue proferido el año pasado, el 7 de mayo del año pasado, y en síntesis lo que dijo el tribunal arbitral que conoció este caso es que no podía desconocerse que América Móvil ya había iniciado un arbitraje doméstico en Colombia, a través del cual había perseguido que se le reconociera el derecho a la no reversión de sus activos. Entonces, en términos generales, lo que ellos habían, o sea, lo que ellos pretendían era que no tuvieran que devolver toda una serie de activos al Estado colombiano a la finalización del contrato. Entonces, ellos no querían pues devolver estos activos, y tenían una serie de argumentos jurídicos y contractuales que soportaban su posición. El Tribunal Doméstico colombiano resolvió que ellos no tenían derecho a la no reversión, y que por ende tenían que devolverle al Estado colombiano esos activos. Entonces, lo que hizo el Tribunal Internacional en materia de inversión fue darle pleno reconocimiento a la decisión doméstica
y decir, pues el Tribunal Internacional no puede convertirse en una apelación, en una sede de apelación, cuando al inversionista no le resulta su reclamo doméstico como él esperaba. Entonces, al darle máximo reconocimiento a esa decisión local, lo que hizo el Estado, el tribunal arbitral del CIADI, fue decir, como este tribunal no le reconoció a usted ese derecho de propiedad de esos activos, no podemos hablar en ningún momento de que aquí operó una expropiación por parte del Estado colombiano. Y también, pues, el tribunal lo que encontró fue que América Móvil no había hecho una presentación rigurosa y con la distinción que se requería para probar que sus legítimas expectativas, pues en efecto, habían sido vulneradas bajo el estándar de trato justo y equitativo. También tenemos uno de los casos, pues, hito más relevantes contra Colombia, que fue el caso de Naturgy Energy Group, pues que en su momento pues, son los propietarios de lo que antes conocíamos como Electricaribe. Acá un poco, pues, de manera resumida, lo que pretendía Naturgy era que pues se condenara al Estado colombiano por haber vulnerado el estándar de trato justo y equitativo al haber desconocido sus legítimas expectativas. Y legítimas expectativas, ellos las aterrizaban diciendo que el Estado colombiano se había comprometido a hacer una modificación en el marco regulatorio que favoreciera a Electricaribe a obtener mejores tarifas. Entonces era una modificación de las tarifas para que ellos pues pudieran obtener más réditos. Lo que el tribunal encontró en este laudo también proferido el año pasado, en el mes de marzo, fue que Colombia no había hecho ningún compromiso específico con Electricaribe de hacer una modificación del marco regulatorio pues favorable a los intereses de Electricaribe y condenó, entonces por eso no reconoció que estuviéramos frente a legítimas expectativas sujetas de protección bajo el tratado y condenó también el hecho de que Electricaribe no hubiese realizado un proceso riguroso y exhaustivo de debida diligencia al momento en el que tomó la decisión de invertir en Colombia. Esto un poco es muy relevante el mensaje que mandó el tribunal arbitral de decirle al inversionista extranjero, que en este caso venía de España, de decirle, usted debe tener mucho cuidado en el momento previo a constituir la inversión, de entender cómo opera el marco regulatorio y jurídico en un país. Porque si usted entra al Estado, al territorio, haciendo su inversión sin haber revisado esto rigurosamente, pues usted no es un inversionista juicioso que pueda estar sujeto o que pueda verse favorecido de la protección de este tratado internacional. Bueno, acá tenemos otros casos. Rápidamente voy a hablar del primero de Astrida Benita Carrizosa y del último de AFC Investment Solutions. Y voy a hablar de los dos al tiempo en la medida en que la estrategia que adoptó el Estado colombiano para defenderse en estos casos fue inminentemente procesal. Acá lo que hizo el Estado colombiano fue alegar que pues, las reclamaciones de los inversionistas fueron presentadas de manera extemporánea, por fuera de los términos que el mismo tratado consagra. Entonces, esto es muy importante para que pues, ustedes se lleven la noción de pues, que también existen otros argumentos de índole procesal o procedimental, por llamarlos así, que hacen que el tribunal automáticamente concluya que no tiene jurisdicción. Y aquí pues un poco es el tema de la prescripción que nosotros conocemos. Los estados en el mismo tratado consagran un tiempo específico en el que se deben presentar las reclamaciones y si el inversionista pues las presenta por fuera de ese periodo, el tribunal no va a tener competencia para conocer de la reclamación. Finalmente, hablo rápidamente del caso de los hermanos Carrizosa, también contra Colombia, en el cual demandaron ante la Corte Permanente de Arbitraje invocando la protección del TLC con Estados Unidos. Y acá sucedió algo muy particular
y es que el tribunal concluyó que carecía de jurisdicción por un tema de inversionista protegido y de denegación de beneficios. Y es que lo que el tribunal encontró era que la nacionalidad efectiva de los hermanos Carrizosa era la colombiana y no la americana. Entonces, ellos tenían la doble nacionalidad y pues valiéndose de esta posibilidad, invocaron su nacionalidad americana para demandar al Estado colombiano. Y lo que el tribunal encuentra es que esa no era su nacionalidad dominante y efectiva. Entonces, era básicamente colombianos demandando a Colombia. Y por eso el tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para conocer los méritos o el fondo de esa reclamación. Y pues es así como pues de manera general el Estado colombiano ha resultado eh, victorioso en la mayoría de los arbitrajes de inversión de los cuales tenemos laudo a la fecha. Con esto, digamos, era lo que nosotros queríamos compartir en esta nueva sesión de litigio a la carta, no sin antes sacar, si se quiere, dos conclusiones. Muchas veces nosotros como abogados dedicados a la resolución de disputas estamos enfocados en que cuando nos llega un cliente pensamos inmediatamente en la jurisdicción contencioso administrativa. Y muchas veces lo que estamos haciendo por no pensar en otras alternativas como el arbitraje de inversión es en últimas denegándole a esa empresa extranjera la posibilidad de acudir a un foro distinto, un foro neutral, o si se quiere más neutral, en el cual puede obtener la satisfacción de su derecho relacionado con la inversión, no desarrollado con el contrato. Eso es una de las primeras conclusiones. Debemos ser conscientes como abogados que este es un expediente que sirve, que está funcionando y que no es nuevo. Esto lleva bastantes años. Lo que pasa es que en los últimos años es que hemos visto nosotros como Colombia más demandas de las que normalmente estamos abocados o enfrentados. Uno. Y dos, respecto ya de la inversión, es un calificativo que tiene que mirarse con total detenimiento. Inversión protegida. Reorganizaciones patrimoniales, como por ejemplo en el último caso que mencionaba Valentina, no es el hecho de tener doble nacionalidad. Y en ese caso se concluyó que los amigos del demandante, su vida social, su vida comercial, toda se desarrolla en Colombia, muy a pesar de que está invocando el tratado con Estados Unidos. Y eso hay que hacerlo muy bien y tiene que ser real, no puede ser ficticio, simulado. Quiere decir eso que si hay inversiones que tienen que sacarse a otros países, pues tienen que ser reales. Tiene que haber constitución de sociedades, tiene que haber ejercicio y ejecución de actividades comerciales en dicho país, tiene que haber canalización de inversión a Colombia, tiene que ser beneficiosa esa inversión para Colombia, etcétera, etcétera. Con eso cerramos el módulo 9 de litigio de la carta. Muchas gracias a los asistentes, a los que se quedan del inicio hasta el final. Y muchas gracias a Valentina por habernos acompañado y a Angélica por haber hecho posible este evento. Gracias a ti, David. Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buen día.